Mi nombre es Jorge Cham, vengo de la comunidad de Sursal como representante de los apicultores. Aquí hemos escuchado cómo se han defendido muchos de los derechos de los pueblos mayas. Les voy a hablar un poco lo que es de apicultura y cómo nos va a afectar en un momento dado esta siembra de semillas transgénicas. Nosotros, yo al menos pertenezco a una cooperativa de apicultores orgánico. Hacemos un trabajo muy cuidadoso, cuidamos la limpieza de la miel, la pureza de la miel. Tenemos un certificado otorgado por Certimex, muy estricto. Nosotros hacemos nuestra parte y nos damos cuenta que nos vemos amenazados con esa siembra de semillas transgénicas. ¿De qué manera nos va a afectar? Al pueblo maya, muchos de su gente dependen mucho de esa apicultura, de eso viene su economía, de eso depende lo que va a comer el día de mañana a sus hijos. Y si nosotros permitimos que se siembre esa semilla, el polen de la soya puede volar, se puede transmitir no precisamente solamente con abejas, sino que puede irse por los vientos, y eso es muy peligroso. No solamente nos va a afectar lo que es la miel, sino lo que es la economía de nuestro estado y de nuestro pueblo, porque nos piden las muestras de laboratorio cuando nosotros tratamos de vender nuestra miel. Primero tiene que pasar al laboratorio. Si llegara a salir con residuos de semillas modificadas, a nosotros nos pide que le pongamos una etiqueta a nuestros tambos donde diga que contiene residuos. ¿Qué va a pasar? A lo mejor lo van a comprar, pero a muy bajo precio, o no lo van a comprar porque saben que les va a hacer daño a los consumidores. Nosotros, nuestra miel, lo mandamos al extranjero, a Europa. Eso sería muy dañino para nosotros. Si el precio que tenemos ahorita de la miel podemos considerarla buena, si llegara a bajar, muchos van a dejar este oficio. Es un oficio de muchos años, sacrificio de muchas familias. Nosotros, como apicultores, seríamos los primeros afectados. Luego serían afectados lo que es el medio ambiente, porque nosotros sabemos que si se siembra, ¿qué se va a hacer? Vamos a perder nuestros montes. Al principio no nos damos cuenta del daño, pero a los años sí vamos a perecer. Hemos hablado con los compañeros apicultores del sur, donde hay partes que se ha estado sembrando. Ellos han estado sufriendo crisis. No hay néctar en los montes. ¿Por qué? Porque ya no hay monte. Sí hay terreno, pero ya no hay monte, no tenemos flora. Nosotros, yo vengo del centro del estado, ahí todavía no llega, pero sí nos preocupa que llegue a autorizarse la siembra de esa semilla modificada. Es muy difícil nuestra situación. Puedo hablar por parte de los compañeros, los grupos mayas. Se hace una encuesta, se mencionó hace un momento, por medio de internet. Hay gente indígena que no sabe ni siquiera leer, no sabe hablar español, solo habla el maya. Si se va a hacer una encuesta, creo que tiene que saber una parte donde sea maya para que lo pueda entender qué es lo que le están preguntando. Eso es uno de los, como dicen, uno de sus derechos que queremos resaltar, que si se va a hacer una encuesta, que llegue principalmente a los primeros que van a ser afectados, para que ellos también puedan decir y saber qué es lo que van a contestar, que se les haga ver el daño que van a ocasionarles. Porque una semilla modificada, si llegara, por decir, los agricultores aceptaran porque es del maíz, ya van a perder sus semillas, ellos ya no van a poder hacer sus semillas. La semilla se los van a vender.
Eso se lo hemos yendo diciendo a nuestros compañeros que no lo acepten, tratando de concientizar, y me da mucho gusto que hay mucha gente interesada. Yo no desconocía que aquí en la ciudad había mucha gente interesada en nosotros, que nos está defendiendo, porque mucha de gente maya ni siquiera sabe si lo están defendiendo. Él inocentemente puede aceptar hasta la semilla porque no sabe que le van a hacer daño. Eso es una de las cosas que ha pasado en muchos lugares. La gente los engañan, les dicen que es lo mejor, que todo lo bonito, pero no les dicen el daño que van a recibir. Nosotros hemos estado pendientes, inclusive he participado en varias exposiciones como esta, donde hemos estado yendo para informarnos qué es lo que puede pasar con eso de las semillas transgénicas. Lo que es la apicultura es un oficio muy bonito. Yo lo trabajo y créame, es mi pasión. Si llegara a desaparecer, no sé qué haría conmigo. Sé hacer otros trabajos, pero lo que me gusta es la apicultura. Y de ello, lo poco o lo mucho que tengo ha venido de la apicultura. Y eso, pertenezco a una pequeña cooperativa que se llama COMAC, es orgánica. También tenemos compañeros apicultores que no están en la cooperativa, pero siempre dependen de la apicultura, del trabajo que hacen nuestras pequeñas abejas. Y eso, yo estoy muy agradecido con ustedes, a todos, por la preocupación que tienen en el campo de nosotros los mayas. Ojalá que cuando se haga la encuesta se tomen en cuenta que estamos en tierra de mayas. Y muchos de esa gente solamente habla maya. Somos muy pocos que podemos decir, hablamos un poco el español. Tuve la suerte de poder prepararme un poco digo, porque solo un bachillerato tengo. Y por eso me siento orgulloso de mi pueblo, poder haber venido a participar en este momento, y les agradezco mucho que me hayan invitado a participar. Muchas gracias. Tenemos un espacio para preguntas, comentarios, inquietudes. Gracias. También les recordamos que estaba circulando una hoja para que puedan anotar sus correos electrónicos. Si pueden, no sé si todos ya se anotaron, si no, si la pueden circular una vez más. Creo que por aquí no, ¿verdad? Si pueden circular la hoja. Y bien, las preguntas, por favor, tenemos todavía una media hora aproximadamente. Entonces, menos de media hora. Entonces, si pueden hacerlas 40 minutos. Aún así, si pueden hacer las preguntas lo más conciso posible, o el comentario, para que también se dé tiempo de escuchar varias voces y también las respuestas, y también darle oportunidad a quienes quieran preguntar por internet. Sí. A ver, Bernardo, les pido que hablen un poco fuerte y con claridad, porque el micrófono creo que no va a llegar, pero se escucha. Bueno, más que nada un comentario en cuestiones en cuanto como la parte de transgénico son terminologías nuevas. Muchas de esas tecnologías, aunque lo pasemos en maya, hay muchas cosas que no se aclaran. Yo soy agrónomo de profesión, entonces les digo, con propiedad soy genetista, ¿no? Primer ángulo. Entonces los que hablamos maya, sí tenemos que trabajar arduamente para aclarar esto, porque es una tecnología netamente agronómica y muy técnica. Segundo, sabemos que la lengua maya es cierta manera mal usada porque se traduce, no se interpreta. Y luego sabemos que la lengua maya a nivel territorial hay detalles que tenemos que aclarar. Si eso lo trabajáramos a través de lingüistas para poder trabajar los territorios, para poder ubicar el uso y la implicación del idioma, porque al final muchos de nosotros nos vamos a tener que vender entrecomillados, digo, porque son parientes, son amigos que van a prestarse a la consulta. Entonces, de tal manera que ellos, por cuestiones económicas, van a prestarse a usar un idioma
pero para joder a los otros, que son nuestro pueblo. Por esa razón es importante aclarar que la terminología que ahorita está en castellano, pero un castellano muy técnico, lo tenemos que bajar desde un ángulo maya y que sea muy entendible. Segundo, hay que trabajar el tema territorial y sus implicaciones. Tercero, hay que acotar la interpretación, hasta qué ángulo se dé la interpretación. Cuarto, y creo que hay que aclarar mucho en los territorios, cómo vamos a trabajar este ángulo, porque al final, si no se trabaja estas acotaciones, al final ya sabemos, se suelta el billete, te doy uno poco y dices que sí. Vamos con los comentarios. Si les parece, igual hacemos una ronda de unos 4 o 5 comentarios, preguntas y pasamos a la mesa. A su parecer, ¿cuál sería el alcance que tiene la consulta previa? No en referencia a si es un binomio de sí o no, de preguntar se hace o no se hace la obra, sino si tiene alcance respecto a un diálogo que se dé entre el particular con la población indígena. Porque al parecer cuando se habla de una consulta a pueblos indígenas pareciera ser algo muy general cuando en realidad no lo es. Cuando un pueblo indígena respecto al pueblo indígena vecino tal vez tenga tradiciones y costumbres muy diferentes, aún estando muy cercanos entre ellos. Se ha dicho en sistemas internacionales que no es un derecho de veto, es decir, que efectivamente no se va a hacer la obra, pero si es un diálogo y se llega a esa conclusión, entonces sería este instrumento un alcance de precedentes o fundamentos para poder realizar una obra, y que a partir del artículo 2 de la Constitución se establezcan en ese diálogo las tradiciones que se deben respetar y a partir de ello las actividades a desarrollar, y establecido eso, tal vez hasta funcione como un contrato y se vuelva un instrumento jurídico. Es decir, se podría convertir esta consulta previa en algo que sí sea susceptible de obligación para ambas partes. O, a su parecer, ¿cuáles son los alcances que tiene eso? Porque a nivel internacional, si bien se ha dicho que cuando son megaestructuras, mega infraestructuras respecto a pueblos indígenas, hay una obligación de consulta, pero respecto a la terminación del mismo, incluso podría hasta subsanarse el no haber hecho una consulta, pero si se hace, entonces ¿qué consecuencias tendría? Podríamos, a partir de ese artículo 2, a partir de esas interpretaciones internacionales, llegar a una nueva conclusión de el objeto de la consulta y los objetivos de la consulta también. Sí. Magistrado, tiene que saber si el proceso de vinculante que pueden tener las consultas en otras naciones declaradas plurinacionales están actuando de verdad como un proceso de contención a los proyectos del capitalismo salvaje. Si realmente en México no tenemos todavía el proceso de acción vinculante de las consultas a los pueblos, pero me parece de verdad relevante cuando no tenemos ningún proceso, ningún protocolo para la libre determinación de los pueblos. Me parece que va a ser un proceso absolutamente administrativo, de carácter productivo, de carácter reivindicatorio, puede llegar a ser legítimo, legal, todo, pero no hay ningún respeto a la libre determinación aún. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo hacer vinculante a la libre determinación, no al proyecto económico del proceso? Sí, a ver, José Luis, luego. Agradecer a los ponentes su claridad, su sentido didáctico para ponernos al día en esto, aunque se ha seguido o hemos seguido algunos, pero las novedades van muy rápido y hay que seguir en ese ritmo. Pero pregunto en particular, las posibles alianzas con otros colegas de ustedes o con otros potenciales aliados, incluyendo a algún magistrado por ahí de los sobrevivientes de la Suprema Corte antigua, posibles para poder también continuar, pero de manera en red, así como por acá abajo nosotros como universitarios, como estudiantes, como maestros, podemos también seguir multiplicando las redes informativas.
Pero la pregunta es si sigue habiendo algunos contactos, si sigue habiendo intercambio de experiencias exitosas, alguna vez con los de Quintana Roo o acercamientos, ahorita veo que no se mencionan, están prácticamente al margen, si hay algo de la Huasteca o del norte del país en donde se ha defendido alguna de estas cosas similares, si incluso lo de la tribu Yaqui y la defensa y la salida de los compañeros que encarcelaron, se puede relacionar, si no jurídicamente, sí política o comunicacionalmente con estas causas, ¿no? Podemos tomar estas dos más y pasamos a la palabra. Sí. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con encuentros con comunidades que de alguna manera la sacaron de la consulta? Porque usted dijo que nada más a los quejosos, las comunidades que se fijaron, va a ser la consulta. Y a las demás comunidades que se está presentando semillas transgénicas ya y a lo largo de los años va a afectar esto. Estas comunidades después se pueden agarrar y se pueden unir a esto o las van a dejar fuera totalmente. Sí, aquí atrás también. Sí, mi pregunta igual muy parecida a de la compañera. ¿Qué pasa con estos otros pueblos que se sacaron de la consulta? ¿Significaría que ahorita ya se puede seguir cultivando la soya transgénica con el permiso que se tenía o qué pasa con ellos? Si quieren. No, muchas preguntas. Me siento como así con mi examen profesional. No, eso no, la verdad eso lo podemos comprar, tomar un café y luego tocamos. Bueno, ¿qué va a pasar con los... A ver, voy a intentar ir de atrás hacia adelante. Si no contesto alguna, me ayudan ustedes. Bueno, ¿qué va a pasar con las comunidades que dejó, digamos, de amparar? Ahí hay una cosa que también yo tengo una duda. Porque el asunto es que cuando menos del expediente 499, la resolución más o menos dice que se deja sin efecto el permiso de siembra de soya transgénica que afecta a los municipios de y menciona todos los municipios, pero luego entonces de la interpretación de la sentencia es a quienes se debe de consultar es únicamente a las comunidades que digamos a las que pertenecen las personas que presentaron las demandas. Pero el efecto sigue siendo general, ¿no? Ahí no sé, habría que ver porque el dejar sin efecto el permiso sigue siendo para todos los municipios. Cuando menos en el 499, no sé cómo están los otros engloses, pero en el 499, entonces yo no sé si esa consulta, no creo, porque me parece que más bien la lógica fue acotar digamos, el ámbito geográfico de protección, ¿no? Entonces, quizá lo que había que hacer es pedir algún tipo de aclaración de la sentencia, ¿no? Porque el fallo sigue siendo, insisto, solo del 499, sigue dejándose en efecto para todos los municipios. Aunque dice solo se le va a consultar a estas personas, de estas comunidades. Entonces ahí quizá tendríamos que pensar, pues a lo mejor el magistrado nos ayuda un poco como aclarar el por qué esta lógica, si al final lo que se entiende de la sentencia es que únicamente la protección va a ser para ciertas áreas geográficas, que es de las comunidades a las que pertenecen los quejosos. Entonces, pero aún así hay que rescatar un elemento. La CNDH también emitió una recomendación muy pobre, pero como suele ser la CNDH, ¿no? Tampoco estamos pidiendo peras al horno. Pero la CNDH reconoce la consulta incluso más allá del pueblo maya. Dice, hay otros pueblos originarios que están afectados por el permiso, que son los de la región huasteca, ¿no? Algunos de Chiapas. Entonces, podríamos también exigir el cumplimiento de esa recomendación, ¿no? En términos de la consulta, tendría que efectuarse, en teoría, a todas las comunidades que fuesen aceptadas. Es un elemento. Y un tercer elemento que pongo como a consideración, que ha sido algo que se ha estado discutiendo, es que la consulta, déjenme decirles que no nada más la tiene que planear el Estado.
también hay procesos de autoconsulta. Y la autoconsulta también es un elemento que está reconocido en la legislación internacional, ¿no? Es decir, la posibilidad de que los propios pueblos, dentro de su lógica, ¿no? Y con sus propios niveles de organización y de participación, empiecen a reflexionar sobre los procesos, sobre este tipo de procesos. Y que eso da la oportunidad de no solo consultar sobre la soya, da incluso hasta la posibilidad de consultar sobre cosas más allá, hasta el mismo tipo de modelo, ¿no? de agricultura que se quiere, ¿no? Pues en esta región no van a pasar los monocultivos, así de sencillo. ¿Por qué? Porque es una determinación territorial en ejercicio de nuestro derecho de autonomía y de autodeterminación, ¿no? Hay por ahí reflexiones que se están generando, no les cuento más porque, ¿no? Para que esto vaya poco a poquito. Sobre las alianzas, sí, Quintana Roo no está fuera de la jugada, Quintana Roo está muy dentro de la jugada, ¿no? Está trabajando, hay amparos presentados también en el caso de Quintana Roo, las comunidades también están juntándose, están reflexionando. Hemos visto que este es un asunto incluso que va más allá de la península, insistimos, tiene que ver con el modelo y con el proyecto. Entonces, se está trabajando en principio, se está intentando hacer un eje de trabajo y de organización con los apicultores de la península de Yucatán, pero también relaciones con la gente de Yaquis, con la gente de Cherán. Cherán es un proceso interesantísimo que valdría la pena en otro momento quizá comentar, ¿no? Sobre un proceso propio de autonomía, decir, ya ahora sí que, como diría Cecilia, estamos hasta la madre, quédense con sus autoridades, quédense con sus partidos políticos. Aquí en Cherán las cosas se van a hacer como nosotros queramos. Claro, hubo un proceso de validación también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero lo que quiero decir es que fue un proceso organizativo. Entonces hay también acercamientos, es decir, esto que decía el magistrado, de que la movilización es lo que va a determinar el grado de exigencia y de cumplimiento de los derechos humanos es totalmente cierto. Los tribunales, la acción, los órganos de Estado tienen límites. Y en un modelo como en el que estamos es muy difícil que la estructura quiera pasar de esos límites, ¿no? Entonces, vamos a cuestionar el proceso de otorgamiento de siembra de transgénicos, pero no vamos a cerrar la puerta a los transgénicos, ¿no? Entonces vamos a lo mejor dar un amparo allá a alguna comunidad que está peleando contra la minería, pero no vamos a cambiar el modelo, ¿no? El modelo va a seguir vigente y si no se hace en Cuetzalan, se va a hacer en otro lado. Entonces en esto lo que decía el magistrado Monroy del tema de la organización y la construcción de redes, pues es fundamental y en eso también se está trabajando. Bueno, claro, esa es una cuestión no tan pública, pian pianito, con calma, tiene otros procesos, tiene otra lógica, tiene otros tiempos, pero bueno, poco a poco allá vamos. ¿Qué otra cosa? El tema en la consulta, yo creo que de los alcances de la consulta, no sé si me salta alguna pregunta, pero si no, ahorita me ayudan a completar, ¿no? El tema de los alcances de la consulta, hay un debate también. Hasta donde sabemos, por ejemplo, de experiencias que hemos escuchado de Colombia, de Perú, de otros lados, no hay ningún proceso de consulta que haya sido, digamos, satisfactorio. Generalmente están pervertidos, los hacen mal, contra las comunidades, y es porque, insisto, el proceso de consulta se sigue viendo como un asunto meramente procedimental, ¿no? Entonces hay que pensar más que la consulta, dice en un encuentro que tuvimos hoy en Bacalar, es que creo que los siguientes amparos que se tienen que presentar no es por violación del derecho a la consulta, es por violación del derecho a la autodeterminación, directamente, ¿no? Y hay que pensar, hay que cambiar, es decir, tú estás imponiendo un modelo económico en un territorio que es mío. Tú no puedes venir a imponer este modelo económico. Ahí vamos a meter a los jueces en un brete, pero bueno, vamos subiendo el nivel de la exigencia y de la argumentación. Pero yo más bien creo, ya el magistrado nos daba algunas pistas de cuando, por ejemplo, la consulta tendría que ser como vinculante, ¿no? Cuando había que hacerse. Yo más bien, un poco lo que hemos estado interpretando y leyendo, sobre todo de interpretaciones que han hecho los comités y las redactorías, es que la consulta en términos generales debe ser vinculante. Para que no sea vinculante, es decir, para lo que decide el pueblo no sea lo que se haga, tiene que haber una justificación, una causa de bien que acredite, digamos, que hay un bien mayor que proteger. Es decir, en términos generales, si yo pido tu opinión es para, sobre cuestiones que te afectan, es para tomar en cuenta esa opinión, al final del día basar mi determinación, salvo que tu opinión
es decir, que lo que se está impulsando sea más importante que tu opinión. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, la regla general debe ser, por supuesto, que lo que diga el pueblo lo que se tiene que hacer. La excepción es, aunque el pueblo diga esto, lo tenemos que implementar porque es una causa de bien común, de bien mayor, o sea, va más allá del derecho de los pueblos. Y eso pasa también, por eso hay que ligar el derecho al medio ambiente sano con el tema del derecho de los derechos culturales, porque eso pasa también porque la carga de la demostración está en el otro lado, no en el pueblo. Quien tiene que demostrar que efectivamente es un servicio que es indispensable, que se desvíe el río Sonora, ¿no? Y esto afecte a la nación yaqui, quien lo tiene que acreditar es la otra parte, y no lo puede acreditar con cualquier cosa, tienen que ser pruebas técnicas contundentes, que acrediten que es imperioso, porque si no Hermosillo se va a morir de sed, ¿no? Aquí se trata de un negocio, pero en esa lógica sí, lo que dijeran los yaquis, digo, si Hermosillo se va a morir de sed, pues ni modo, pero son las excepciones, no sé si me estoy dando a entender, son las excepciones. La regla general es lo que se diga en la consulta tiene que ser vinculante, porque si no, no tiene sentido. Si estamos pensando en autodeterminación, estamos pensando en parte de un procedimiento más, pues digo, pero en fin, no sé si más o menos respondí a las cosas que me habían preguntado, y si no, bueno, yo iría por el último punto de la suspensión. De los tres amparos que están engrosados, el 498, el 499 y el 500, solo el 499 se refiere a los efectos. Los otros se refieren a otras cuestiones, digamos que procedimentales. En cuanto a los efectos, en el 499 se dice: esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina lo siguiente: dejar sin efectos jurídicos el permiso impugnado respecto a los territorios ubicados en los municipios de Champotón, Gelce-Chacán, Popelchen, Tenabo, Calquiní, Escárcega, Carmen y Palizada del estado de Campeche. Nada más. Si nada más deja sin efectos el permiso en estos municipios, quiere decir que en los demás el permiso está vigente. Y aquí es donde empezamos ya al terreno, a la dimensión política de los derechos humanos, a la que me refería o traté de referirme. Vean ustedes, de acuerdo a la normatividad, ¿quién es el encargado de salvaguardar los derechos humanos? El Estado. ¿Y de parte de quién se pone el Estado cuando entran en conflicto intereses de grandes empresas y poblaciones y comunidades? Es cuando hablamos o se habla en la academia del Estado ausente, por ejemplo. El Estado deja de cumplir con su papel. A ver, en el caso de los compañeros de Ayotzinapa, que por más que quieran es una desaparición forzada, ¿quién es el responsable de una desaparición forzada? El Estado. ¿Qué ha hecho el Estado por evitar esa desaparición forzada o por aclarar esa desaparición forzada? Nada. ¿Qué podemos esperar de ese Estado en el caso de Ayotzinapa? Hasta ahorita muy poco o nada. ¿Qué se puede esperar del Estado en esta problemática? Cuando los intereses en juego están tan claros. Es ahí donde entonces no se puede dejar todo el peso al Estado y toda la salvaguarda de los derechos humanos al Estado. Es ahí donde la sociedad tiene que hacerse cargo de la defensa de los derechos humanos a partir de la movilización, a partir de estas redes de las que habla el maestro José Luis, que a mí me parecen muy sugerentes, dicho sea de paso a la intervención que nos hizo. Por ejemplo, además de una red de organizaciones sociales, académicas, que comulguen con todo este movimiento de ciudadanos, pues hombre, invitar, por ejemplo, se me ocurre al relator
de las Naciones Unidas en materia de derechos de los pueblos indígenas, que tiene posiciones sobre este tema. A ver, queremos que el relator venga a una visita en loco aquí para ver esta problemática y tengamos una resolución del relator, por ejemplo. Y así por el estilo. Hubo una experiencia, me acuerdo, allá en Maní, en la escuela de Wilitz Kahn, en donde sesionó el Tribunal Permanente de los Pueblos. Que organismos con resonancia internacional que se hagan cargo de esta situación y que tengan un pronunciamiento que vaya generando una presión. Esta es una correlación de fuerzas. O sea, yo no puedo llegar y decir, ah, miren, la Constitución dice esto, y ya porque la Constitución lo dice, ya de ahí se pasa a la realidad. Entre lo que la Constitución dice y la realidad hay todo una línea y todo un círculo que tenemos que llenar para que eso que dice la Constitución sea una realidad. Pero lo tenemos que llenar quienes creamos lo que está en la Constitución y que entendamos que es un juego de intereses, una correlación de intereses en punto. Entonces, eso en cuanto a la red y en cuanto al Estado y en cuanto ahora, son matices, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dice el abogado Jorge en cuanto a que la excepción debe ser que la norma general de la consulta debe ser vinculante. Bueno, si me das a firmar ese manifiesto yo te lo firmo, pero ya ahorita todos lo firmamos, pero no es esa la realidad. Esa es una opinión de comités y tal que tiene que encarnar. Acá lo que les mencioné y lo que les traté son intentos para demostrar, y la Corte lo dijo, la segunda sala, por lo pronto hay que agarrarnos de ahí, hay que tomar esa interpretación que está haciendo la propia Corte, de que las afectaciones son de tal magnitud que coinciden con las afectaciones que dicen los organismos internacionales para que la consulta no solamente sea preguntar en esa encuesta, ¿verdad? ¿Están de acuerdo en la siembra de soya transgénica? Sí, no solamente preguntar, sino que haya el consentimiento como requisito para llevar la obra. Ahí está el caso de Brasil con una mega presa. ¿Por qué? Porque el discurso del Estado, alineado con los intereses transnacionales, lo que pasa es que aquí hay un bien mayor que el que están defendiendo los que van a ser desplazados con motivo de la construcción de esta presa. Vamos a llevar energía eléctrica que va a beneficiar a toda esta población. Luego entonces se justifica el desalojo de esta comunidad, que se lleve a otro sitio y se construya la presa. Si entramos a ese juego de ponderaciones, aquí lo que van a decir, la cruzada del hambre requiere de que haya grano suficiente. Estamos importando grano, necesitamos que haya soya y maíz a escala masiva, y eso solamente nos lo puede dar una semilla como esta, y entonces los beneficiados son más que los apicultores de Campeche y de Yucatán. Son un grupo de pequeños empresarios, de pequeños productores que se están enriqueciendo por exportar su miel a Alemania. Bueno, exportar a Yucatán también, ¿verdad? Pero bueno, exportar a Alemania, ¿no? Entonces, vean el juego que se puede dar con este tipo de situaciones. Si empezamos a la ponderación de a ver, ¿cuál es el discurso oficial? El discurso oficial: viene una empresa a Yucatán y se van a abrir tantos empleos. ¿Importa el impacto ambiental o el número de empleos que se van a abrir? ¿Qué salarios se van a pagar? ¿Quién sabe? Eso no importa, son empleos. Y ya con eso resolvemos el problema. ¿Qué problemas se están creando con esa empresa? ¿Qué impacto ambiental tiene? ¿Se tendrán en cuenta esos efectos? ¿Se tendrán en cuenta esos impactos? O sea, el discurso ahí es otro. Entonces, yo ahí sí creo que ojalá que fuera así, que la decisión del pueblo fuera la que prevaleciera. Si así fuera, creo que nos ahorraríamos muchísimo. Nos ahorraríamos todo lo que está pasando. El problema no es ese.
Pregúntenle a Juchitán con las eólicas, etcétera, ¿no? En Hermosillo, el pueblo yaqui, ¿cuál es el argumento? Hermosillo necesita agua, la población de Hermosillo necesita agua. Y los que se están afectando es una comunidad de unos cuantos indígenas yaquis, unos cuantos pequeños agricultores, y los habitantes de Hermosillo son tantos en número. No es cierto. ¿Son los habitantes o son las embotelladoras, son las automotrices, etcétera? Pero en fin, hay esa situación. Ahora, lo que decía nuestro querido abogado Toledo, ¿cuáles son los alcances? Ahí está el meollo. Nos están dejando en la sentencia, al menos ahorita en la 499, que es la única que se está metiendo al fondo, porque las otras se están ocupando de cuestiones menores. Nos están dejando una serie de elementos para la interpretación, totalmente para la interpretación. Yo puedo armar una interpretación con una cierta metodología hermenéutica, con una cierta metodología argumentativa, pero puede haber N líneas argumentativas en sentido totalmente opuesto. La moneda está en el aire, no está definido. Yo me puedo pescar de algunas cosas y llevar agua a mi molino, pero va a dar para mucho esta situación. Por lo pronto ya está acotando en dónde se está suspendiendo los efectos de este permiso. El permiso está vigente en todo lo demás. Ahora, simplemente como muestra un botón, vean ustedes, en este 499, bueno, primero, en este 500, en este 498. Aquí el que se opuso a la decisión de los jueces, esa que el abogado Jorge con toda razón dijo que habían hecho un buen papel argumentativo en favor de derechos humanos y derechos de los pueblos originarios, el que se opuso es el agente del Ministerio Público. El agente del Ministerio Público se supone que está para velar por los intereses de la sociedad y se está oponiendo, es el que recurre la decisión. En el otro amparo se está oponiendo Monsanto, eso es natural, es obvio, es el principal afectado. Pero en el otro se está oponiendo la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera y Dirección General de Sanidad Vegetal. ¿Qué podemos esperar de una Dirección General de Inocuidad? Si se está oponiendo a la decisión de los jueces. Esta dirección pertenece a Semarnat. ¿A qué se dedica Semarnat? Entonces, vean ustedes, o sea, en qué terreno están, mi querido Jorge, en qué terreno estamos plantados y pisando. Este es el dato de realidad, de cruda realidad que tenemos que tomar en cuenta para todos estos aspectos. Entonces, es ahí donde yo creo que, insisto, la movilización social es importante. Y había una pregunta más, ¿no? Mientras, bueno, para no abusar de aquí. Aquí hay una pregunta. Esa. Buenas noches. Hola. En términos, cuando usted nos habla de que habría que recurrir hacia el derecho de pueblos indígenas después de la sentencia, que invocar a los derechos humanos, ¿no? Y por otro lado, Jorge nos habla de que en el caso, cuando nos pone el ejemplo del caso yaqui, que no nada más es cuestión del río sagrado de los yaquis, sino también de la sociedad que debe de opinar o no, porque el argumento que dan las autoridades es de que pues la sociedad de Sonora necesita el agua. ¿Qué posibilidades o qué herramientas jurídicas existen para en el caso de los que no somos mayas y que habitamos en este territorio, pudiéramos argumentar ante las autoridades, igual a lo mejor con algún amparo, no sé cuál sería la herramienta jurídica para decir, bueno, en pro de un derecho o un bien común, como ustedes lo están mencionando, a mí me va a afectar la existencia de las ollas transgénicas. Como parte de esta sociedad, ¿qué podemos hacer los no indígenas y los que no tenemos
Igual, llegaron unas preguntas de internet y hay unas muy puntuales que preguntan cuándo y dónde se iniciarán las consultas, dónde podemos consultar las fechas de las consultas, la redundancia, y ya se llegó a la meta en la fondeadora, algo que comentamos igual muy al inicio. Parte de el objetivo de este foro también es desde luego apoyar al proceso de la consulta, y existe un proyecto en la fondeadora para recaudar fondos, valga la redundancia también en este caso. Entonces está en el tríptico, está la dirección de la fondeadora por si ustedes desean hacer alguna contribución, y también aquí están compañeros de la organización MAO GEME que también pueden hacerlo directamente con ellos si así lo desean. Eso como paréntesis. Si ya se llegó a la meta de la fondeadora. Y la otra pregunta tiene que ver con si se puede consultar a los menonitas, siendo que la Zagarpa ha dicho públicamente que serán considerados, y qué instancia debe organizar el proceso. Entiendo que Zagarpa es la parte demandada. No sé si alguna pregunta más. Sí. Un elemento muy importante precisamente para vincular a toda la península de Yucatán sobre cómo nos puede impactar los transgénicos en la península es el acuífero. El acuífero, como comentaba el magistrado Monroy, es una tierra tan permeable al acuífero que todo lo que se siembre, todo lo que se haga en la superficie va a ir a parar al acuífero y nos va a afectar a todos los habitantes de la península, y ya hay muchos estudios sobre químicos que están dañando la calidad de nuestras aguas, que aunque sea un acuífero abundante, pues hay estudios ya de afectaciones en personas por químicos de diversa índole, dentro de ellos los pesticidas, los insecticidas que vienen en el paquete de Monsanto. Respondería para a lo mejor con esta última respuesta, o sea, este último comentario se responden las preguntas. ¿Cómo desde la ciudad? Nada más un matiz, yo no dije que los hermosillos tuviesen razón. Yo creo que justamente por eso en estos temas hay que empezar como a construir argumentación y mecanismos, empezar a implementar como los mecanismos de defensa que hay en materia ambiental, porque el tema del medio ambiente sano, como es un derecho difuso, ¿no?, que nos incumbe a todas y a todos, pues es un tema a partir del cual cualquiera, digamos, puede iniciar una acción de carácter, o sea, particular, de amparo, colectiva, ¿no?, el número requerido por la normatividad. Entonces hay que irle buscando, ¿no?, en los nuevos instrumentos legales cuál podría como activarse desde personas que viven en la ciudad, que no necesariamente viven en el campo. El tema del derecho al agua, ¿no?, que está adquiriendo también cada vez mayor notoriedad, digamos, como un derecho propio que está en los tratados internacionales, en fin. Creo que ese también puede ser como una guía para, desde la ciudad, intentar como algunos recursos que pudiesen vincular el ejercicio de los derechos humanos con el tema de la soya transgénica o en general de los transgénicos, o podría ser con el tema del uso de agrotóxicos en términos generales, ¿no?, donde cada vez hay también mayor información del grado de afectación que a la salud, que para la salud tienen ciertos agrotóxicos. Fechas de la consulta no hay todavía. Digamos que en teoría quienes la Corte, a los que la segunda sala de la Corte ordena que hagan la consulta es al CDI, a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y a CIBIOGEM, que es la Comisión Intersecretarial de Organismos Genéticamente Modificados. Ellos son los encargados de organizar la consulta. Ahí hay un primer debate. Incluso la misma construcción de la metodología tiene que ser consensuada, ¿no? No pueden llegar ya con una metodología impuesta. Tiene que construir junto con los... Por eso no es sencillo el tema de la consulta, no es un derecho que se pueda poner en práctica en 2 meses, porque tienes que incluso, el mandato va hasta para que la construcción de la metodología tenga que ser conjunta, ¿no? Entonces, no hay fechas, digamos, concretas todavía de inicio. Por eso esperaríamos a que el CDI y
Silvio Orgen, de los primeros pasos de acercamiento para empezar a construir la metodología, ¿no? con las propias autoridades y con las propias comunidades indígenas. Sí. Bueno, también refiriéndome a estas últimas, estas dos últimas intervenciones. ¿Qué podemos hacer, Patricia? Lo que apuntaba Jorge muy al principio y afirmaba en mi intervención también, hacer uso del interés legítimo. Aunque no seamos apicultores, aunque no seamos productores mayas, campesinos mayas, como ciudadanos afectados por las repercusiones en el manto freático, en los alimentos, etc. Aunque aquí la segunda sala está descartando el interés legítimo, hay que insistir con amparos, yo diría que colectivos, incluso hacer uso de esta figura que también poco se utiliza, un amparo colectivo, que lo firmáramos todos los ciudadanos que estuviéramos interesados en esto, con estudios técnicos, ¿no? Si ya nos dan el dato y está aquí reflejado en el proyecto, de que hay bastantes elementos que pueden fundamentar la incidencia carcinógena de los insecticidas y pesticidas, ese es un muy buen argumento. Por el derecho a la salud, por ejemplo, es un derecho que podemos utilizar como difuso, el derecho al medio ambiente también, o también entre interés legítimo e interés jurídico por las dudas, ¿no? Intentar los dos, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, y de esa manera poder presionar con esta promoción de amparos, con esta luz de amparos. Y a sabiendas de que si la segunda sala o la primera no resuelve a favor o el pleno, pues están las instancias internacionales. Es otra vez el camino de agotar las instancias nacionales e incluso la internacional, que es lo que ha ido abriendo camino en todos estos caminos. Y por otro lado, el tema bueno, esto es el interés legítimo y lo que podemos hacer con la relación de promover amparos por parte de ciudadanos en que no estemos involucrados. Y había un punto pendiente aquí de Cristina, ¿no? ¿Qué experiencias? Sobre la libre determinación. Pues, bueno, yo me sumo ahí a la propuesta de Jorge, o sea, los próximos amparos tienen que ser plantear la violación a la libre determinación en conjunto, de manera subsidiaria con el derecho a la consulta. El derecho fundamental es ese, y lo está diciendo la segunda sala. La segunda sala lo está diciendo en sus consideraciones y en el informe de la OES. Es una consideración que podemos retomar, que digo que se puede retomar desde ahí, ¿no? Que se puede retomar desde ahí. Ese es un argumento. Es una búsqueda de argumentos que hacer valer, y es un laboratorio esto finalmente. Un laboratorio que se tiene que agotar para que todo esto pueda resultar. Ahora, las comunidades que están siendo excluidas, bueno, están siendo excluidas con el argumento de que no les tomaron en cuenta el interés legítimo, y a las asociaciones no les reconocen el derecho colectivo. Bueno, pues que retomen el amparo ahora individualmente, con base en los precedentes que vienen del asunto del pueblo yaqui. Cualquier integrante de una comunidad puede, y lo reitera esta resolución, cualquier integrante tiene legitimación para hacer valer derechos de la comunidad a la que pertenece. Está reducido, está acotado, muy bien, bueno, pero ya lo están reconociendo, pues vamos a que se retomen por esa vía a las comunidades que han sido excluidas ahora de estas resoluciones. O sea, el camino no está cancelado. Esta vía sí, pero los otros caminos están abiertos. ¿Quisieran cerrar con alguna intervención, con algunas palabras? Bueno, para terminar, quiero retirarme. Antes que nada, agradecerle que me hayan invitado a
este bonito, ¿cómo lo llamaría? Muchitamba. Muy bonito. Es muy bonito para mí y participar, y me siento muy bien con ustedes, y saber que hay mucho empeño para defender lo que es bueno. Esto es una experiencia más como apicultor y como parte del pueblo maya. Es muy bonito saber que diferentes instancias están reunidos para defenderlo, más que nada. Y yo como apicultor estoy muy agradecido, y en nombre de ellos les doy las gracias. Les agradecemos de nuevo a nuestros panelistas, a los dos Jorges, a Pablo por sus palabras. Creo que para muchos ha sido muy esclarecedoras también, aunque vemos también todo lo pendiente que hay que trabajar teórica y prácticamente, ¿no? Y yo creo que rescato el elemento de la integración de redes y de movilización por esta parte, porque no todo se resuelve con las leyes, como señalaban, ¿no? Y creo que aquí, hablando como colegio de profesionistas, pues las disciplinas tienen mucho que aportar, ¿no? En ese sentido, y también luego la parte ya de acción y de estar proponiendo y exigiendo también. Agradezco también a Sara, que ya se me perdió de la vista, de Maogebe, por todo el trabajo también de organización del evento, Indignación, a Olga por prestarnos el espacio y contribuir también con este diálogo, a mis colegas también del Colegio de Antropólogos que andan por aquí, y a todos ustedes por estar presentes y sus contribuciones. Y hay que seguir pendientes de todo este proceso, porque queda mucho por hacer, ¿no? Y lo que aquí salió por parte del colegio al menos, y veremos cómo lo subimos también a internet, las propuestas también de textos. Ya circuló una primera versión de propuestas de dónde retomar algunos elementos, pero sumaremos estos y también para seguir en contacto. Y pues muchas gracias de nuevo a todos, y muy buenas noches.